Hola a todas y todos, bienvenidos al podcast Taller de Guión para Series. Hoy continuamos nuestra sección Elementos teóricos claves para escribir un guión, hablando sobre uno de los pilares fundamentales de cualquier historia audiovisual, la construcción de personajes. Porque las series viven y mueren a través de sus personajes. La audiencia puede olvidar detalles específicos de la trama, pero rara vez olvida personajes potentes. Walter White, Fleabag, Tony Soprano, Don Draper. ¿Por qué los recordamos? Porque sentimos que son personas complejas, contradictorias y emocionalmente reales. Y justamente ahí está una de las claves más importantes de la escritura dramática. Los personajes no deben sentirse perfectos, deben sentirse humanos. Según Robert McKee, el personaje verdadero se revela bajo presión. Eso significa que un personaje no se define solamente por su apariencia o por lo que dice sobre sí mismo. Se define por las decisiones que toma cuando enfrenta conflicto. Y por eso, construir personajes no consiste simplemente en inventar características interesantes, consiste en construir comportamiento dramático. Ahora bien, cuando comenzamos a desarrollar un personaje, existen algunas preguntas fundamentales que pueden ayudarnos enormemente. La primera probablemente sea la más importante de todas. ¿Qué quiere este personaje? Porque toda historia nace del deseo. Según John Truby, el deseo del personaje impulsa la trama narrativa. El personaje quiere algo, necesita alcanzar algo, busca algo. Y eso pone la historia en movimiento. Pero aquí aparece algo importante. Los mejores personajes no desean cosas simples. Los deseos externos suelen esconder necesidades internas mucho más profundas. Por ejemplo, un personaje puede querer ganar una competencia, pero en realidad necesita sentirse valioso. O puede querer resolver un crimen, cuando en realidad intenta escapar de su propia culpa. Y justamente ahí aparece la diferencia entre deseo y necesidad. El deseo es externo. La necesidad suele ser emocional o psicológica. Y muchas veces el arco del personaje consiste en descubrir aquello que realmente necesita. Ahora, además del deseo, existe otra pregunta fundamental. ¿Qué le impide conseguirlo? Ahí aparece el conflicto, porque si nada obstaculiza al personaje, no existe drama. Y aquí quiero introducir una herramienta muy famosa del dramaturgo y guionista David Mamet. Mamet propone 3 preguntas esenciales para construir escenas y personajes. ¿Quién quiere que de quién? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasa si no lo consigue? Y aunque parecen simples, son profundamente poderosas, porque obligan al guionista a pensar en acción dramática concreta. Por ejemplo, una hija quiere que su padre la perdone. ¿Por qué ahora? Porque mañana él podría morir. ¿Y qué pasa si no lo consigue? Tal vez cargará esa culpa toda la vida. Inmediatamente aparece tensión dramática, porque el personaje tiene algo importante en juego. Y eso es clave. Los personajes interesantes siempre arriesgan algo emocionalmente importante. Ahora bien, existe otro aspecto fundamental en la construcción de personajes: la contradicción. Los personajes memorables suelen estar llenos de contradicciones internas. Lajo Segri decía que el personaje se construye a partir de tensiones opuestas. Por ejemplo, un hombre extremadamente seguro en el trabajo, pero incapaz de relacionarse afectivamente. Una médica brillante, que destruye su propia vida personal. O alguien profundamente empático, capaz de cometer actos crueles. La contradicción genera humanidad, porque las personas reales son contradictorias. Y eso nos lleva a otro punto importante: la herida emocional. Muchos personajes cargan experiencias del pasado que condicionan su comportamiento presente. Miedo al abandono, al fracaso, vergüenza, culpa, necesidad de aprobación. Esas heridas influyen en cómo aman, cómo se relacionan, cómo reaccionan frente al conflicto y qué decisiones toman. Por eso los personajes no existen aislados de su propia historia personal. El pasado modela el presente dramático. Ahora, otro error común de principiantes
es creer que construir personajes significa escribir enormes biografías. Y aunque el contexto ayuda, lo verdaderamente importante es cómo el personaje actúa dentro de la historia. Aaron Sorkin suele decir que un personaje se define principalmente por intención y obstáculo, es decir, qué quiere y qué se interpone, porque el comportamiento dramático siempre aparece en relación al conflicto. Y aquí llegamos a algo esencial para series. Los personajes deben poder transformarse en el tiempo. En una película, el arco suele ser más concentrado, pero en televisión necesitamos evolución prolongada, secretos que se revelan lentamente, relaciones que cambian, deseos que evolucionan. Por ejemplo, en Breaking Bad vemos cómo Walter White pasa gradualmente de profesor, frustrado, a una figura criminal profundamente violenta. Esa transformación ocurre durante años, y justamente ahí aparece uno de los mayores placeres de las series, ver cómo los personajes cambian bajo presión. Ahora bien, no todos los personajes necesitan transformarse completamente. Algunos personajes son más estáticos, pero incluso esos personajes deben producir cambios en quienes lo rodean. Y aquí quiero hablar de algo muy importante, los personajes secundarios. Muchas veces los guionistas concentran toda su energía en el protagonista y olvidan que las grandes series construyen ecosistemas completos de personajes. Cada personaje secundario debería cumplir al menos una función dramática clara: generar conflicto, revelar aspectos del protagonista, representar otra visión del mundo o tensionar la premisa de la historia. Porque los personajes no existen aislados, se construyen en relación con otros personajes, y justamente ahí aparecen las dinámicas más interesantes. Ahora, ¿cómo saber si un personaje realmente funciona? Existe una pregunta muy útil. ¿Podría reconocer a este personaje solamente por su forma de actuar o hablar? Porque los personajes memorables poseen identidad propia, tienen ritmo, visión del mundo, maneras particulares de relacionarse. Y finalmente, quiero cerrar este episodio con una idea muy importante. Los personajes no necesitan ser agradables, necesitan ser interesantes. Lo importante no es que el espectador piense, quiero ser como él. Lo importante es que piense, necesito seguir observándolo. Porque al final, los personajes son la forma que tiene el espectador de experimentar emocionalmente una historia. Y justamente por eso, aprender a construir personajes complejos es aprender a construir humanidad dentro del relato. Muchas gracias a todas y todos por sintonizar. Este podcast, Taller de Guión para Series, forma parte del proyecto desarrollado por Bárbara Robles, proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual 2024.